La carta a los romanos ocupa un lugar especial en la historia del cristianismo. Habla de una iglesia que ya prosperaba en Roma, aunque el apóstol Pablo, su autor, aún no había estado allí. Este detalle es crucial, ya que rompe la creencia común de que la iglesia romana debía su existencia a Pedro. En cambio, Romanos sugiere una historia diferente, en la que el Espíritu Santo actuó poderosamente, estableciendo una comunidad de creyentes en el corazón del Imperio Romano. Este origen sobrenatural destaca el propósito divino de la iglesia y su potencial para impactar el mundo. La existencia misma de una iglesia vibrante en Roma, incluso antes de la visita de Pablo, dice mucho. Nos muestra que la fe cristiana no estaba limitada por fronteras geográficas ni dependía de la presencia de un solo apóstol. Fue el Espíritu de Dios el que encendió este movimiento espiritual. Esta comprensión es crucial, pues cambia nuestro enfoque de los esfuerzos humanos a la obra divina de Dios en el establecimiento de su iglesia. Desde el principio, la iglesia en Roma era diversa, compuesta por judíos y gentiles unidos por su fe en Jesucristo. Esta diversidad es impresionante y nos desafía a pensar más allá de nuestras propias fronteras culturales y a abrazar la universalidad del mensaje del Evangelio. La carta a los romanos, dirigida a esta comunidad diversa, se convierte en un poderoso testimonio del poder unificador de la fe en Cristo. Los primeros cristianos en Roma enfrentaron persecución y dificultades. Sin embargo, su fe floreció, demostrando el poder de Dios para transformar vidas incluso en medio de la adversidad. Su historia nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos desafíos, recordándonos que el mensaje de Cristo tiene el poder de superar cualquier obstáculo. La Iglesia Católica con frecuencia señala a Pedro como el primer obispo de Roma, utilizando esta afirmación como fundamento para la autoridad papal. Sin embargo, la propia carta a los romanos no ofrece esta evidencia. Pablo, al saludar meticulosamente a los individuos en su carta, no menciona a Pedro estando en Roma. Este silencio dice mucho, especialmente considerando la misión de Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles. La ausencia de cualquier referencia a Pedro en este contexto desafía la narrativa tradicional y exige un examen más profundo de las evidencias históricas. La afirmación de la primacía de Pedro en Roma se basa en gran medida en la tradición, no en evidencias bíblicas claras. Aunque Pedro sin duda jugó un papel significativo en la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento no respalda la idea de que él estableciera una estructura jerárquica con él mismo en la cúspide. Esto no disminuye la importancia de Pedro, pero asegura que nuestra comprensión de la historia de la iglesia se alinee con la narrativa bíblica. El libro de los Hechos, que narra las actividades de la iglesia primitiva, describe el ministerio de Pedro principalmente entre las comunidades judías. Pablo, por otro lado, es llamado explícitamente el apóstol de los gentiles. Esta división de trabajo sugiere que sus ministerios, aunque complementarios, tenían enfoques distintos. Afirmar que Pedro fue el líder fundamental de la iglesia en Roma, una ciudad predominantemente gentil en ese momento, parece inconsistente con la narrativa bíblica. El énfasis en una única línea apostólica proveniente de Pedro plantea preocupaciones, ya que ignora las contribuciones de otros apóstoles como Pablo y socava la idea de una iglesia construida sobre el fundamento de todos los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra angular. La carta a los romanos, con su énfasis en la obra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, apunta a una comprensión mucho más amplia del liderazgo y la autoridad de la iglesia. En el centro de Romanos hay un mensaje revolucionario. La salvación es un regalo de Dios, recibido por la fe en Jesucristo, no conquistado por el esfuerzo humano. Este concepto de gracia, un tema central en Romanos, desmantela cualquier noción de mérito humano para alcanzar la justicia ante Dios. Desafía nuestra inclinación natural a ganarnos el favor de Dios y en su lugar presenta una alternativa radical. Somos aceptados por Dios exclusivamente en base a su amor y misericordia. Pablo, en Romanos, desmonta meticulosamente la idea de la vanagloria humana ante Dios. Argumenta que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta necesidad universal de redención abarca tanto a judíos como a gentiles. Nadie puede
puede reclamar superioridad o dignidad ante Dios. Solo a través de la gracia de Dios, dada gratuitamente, podemos experimentar perdón y reconciliación. El concepto de justificación por la fe, una piedra angular de la teología de Pablo en Romanos, destaca el poder transformador de la gracia. No se trata solo del perdón de los pecados, sino también de ser declarados justos ante Dios, revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Esta justicia imputada se convierte en la base de nuestra nueva vida en Cristo, capacitándonos para vivir no más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Las implicaciones de la gracia van mucho más allá de la salvación individual. Tienen profundas implicaciones sociales y éticas. Si somos salvos por la gracia, no por nuestra etnia, estatus social o rendimiento religioso, entonces estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás, derribando muros de hostilidad y prejuicio. La carta a los romanos, por lo tanto, se convierte en un llamado poderoso a la unidad y reconciliación, basado en la experiencia compartida de la sorprendente gracia de Dios.